que vivió sus etapas desde el momento de la concepción, ese cigoto, esa primera célula, embrión unicelular, con toda la información genética. Hoy con los descubrimientos, con el estudio del ADN, del proyecto Genoma Humana, nos damos cuenta, y así Francis Collins como director de ese proyecto, que le sirvió hasta de convertirse y hacerse cristiano, de darse cuenta que la ciencia no podía explicar, y que ahí estaba tan perfecto un ser humano en esos códigos genéticos, todo lo que el ser va a ser ya está inscrito ahí. Él lo llama el libro de la vida. O sea, desde ese instante primero, la primera célula del ser humano, ya hay un ser humano con toda la potencialidad de desarrollarse y ser la cualidad la calidad de vida, sus rasgos físicos, el color de sus ojos, de su cabello, su estatura, enfermedades que puede padecer en la vida, todo está en ese código. O sea, lo que ha hecho es desarrollarse, hay vida, y por eso la Iglesia siempre ha insistido en esa defensa de la vida desde el instante mismo de la concepción hasta su muerte natural, un desarrollo. El primer día, primera semana, primer mes, 6 meses, 7 meses, 9 meses de nacimiento en que viene a este mundo. De hecho, estos días me llamó mucho la atención porque hay un señor muy familiar que va a cumplir sus 100 años, don Manuel Toro. Entonces, es como mi familia acá en Pereira, y el 21 de mayo cumple sus 100 años. Y yo le decía a don Manuel, ya está llegando a los 100 años, y me dijo, pues de nacimiento sí, pero de vida, él es muy consciente, de vida ya me pasé, porque fuera de la edad que tengo, yo estuve 9 meses en el vientre de mi mamá. Qué bien. Un señor de 100 años y con esa conciencia que muchos no la quieren, no la tienen, pero un señor muy claro, me dice, 9 meses estuve en el vientre de mi madre, yo voy a cumplir 100 años más 9 meses. Jorge Luis, yo lo invito para que vamos a un primer pequeño receso de un tema tan interesante, sí a la vida, con un experto en temas de bioética, como es el padre Jorge Luis Toro Rivas. Ya regresamos. Una luz en el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Padre Jorge Luis, es bien interesante que hablemos de algunas cuestiones terminológicas, que es con lo que usted empieza esta investigación. El término aborto. Sí, el mismo término aborto, que hoy le suena como resonante y fuerte, y lo han querido cambiar por término, por interrupción del embarazo. Es un término ambiguo que no dice nada, porque interrupción del embarazo, lo que se interrumpe se puede volver a conectar. Uno interrumpe la energía y la conecta nuevamente y vuelve la energía. Ese término con la vida no funciona, porque si la vida se interrumpe no la pueden volver a conectar, no podemos volver a dar vida. Entonces, abortus es la expulsión del feto, del embrión que ya ha sido concebido, es expulsarlo del vientre, sea espontáneamente por naturaleza, porque se dan muchos abortos espontáneos en los primeros días, o directamente expulsado por droga o algunos otros métodos que utilizan hoy tristemente para asesinar la vida en el vientre. Algunos tipos de tipología de aborto que usted presenta en esta investigación. Sí, entonces tenemos ese aborto espontáneo, que es el que se da por naturaleza, el aborto directo, aquel que es provocado, el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es el que por malformaciones o por algunas anomalías que puede tener el feto provocan el aborto. Tenemos el aborto indirecto, que es aquel que en cierta forma es lícito porque no se busca eliminar la vida, sino tal vez corregir una enfermedad, un tumor, algo que está conexo en el embarazo, y hay un cáncer, un tumor canceroso, entonces cancerígeno, y lo que se hace es intervenir sobre la enfermedad, y como doble efecto se provoca el aborto, pero directamente no se ha provocado. Es algo intervenciones que tienen que hacer ya con el dictamen médico después de los estudios. Está, digamos, hoy hay abortos
que se busca como selección, por la selección de la especie, de mejorar la especie, entonces los que vengan con malformaciones, ¿sí? O que vengan con algunas anomalías, entonces se eliminan esas vidas, tristemente. El eugenésico. Me ha llamado mucho la atención, padre Jorge Luis, esas cuestiones científicas que usted plantea allí frente al tema del aborto. ¿Por qué no hablamos un poquito sobre eso? Sí. La Iglesia siempre ha buscado, como en eso hay la Academia Provida desde Roma, y se ha hecho el estudio, el cardenal hoy, Elio Grecia, que es como la persona mejor preparada en bioética, con sus libros, como profesor y todo. Entonces, en ese sentido hay unas cuestiones que tienen que ver realmente con la vida, desde el campo de la biología, desde el campo de la genética, todo lo que se ha hecho realmente. Entonces, tiene que ver mucho con la parte de la genética y la biología, desde ese instante mismo que hoy se puede estudiar de la fecundación del óvulo por el esperma masculino, dando origen a la vida, todo ese estudio que se ha hecho, el desarrollo, hoy en el campo, digamos, médico, de todo el proyecto Genoma Humano, cómo se ve realmente esa vida allí incipiente, que no se puede observar sino con microscopios y con aparatos técnicos. Entonces es maravillarse ante la perfección de la vida. Hoy la biología y la genética le han dado esa posibilidad, ese conocimiento, esa capacidad de intervenir la vida aún en esos primeros instantes. Entonces es toda la parte, digamos, de la genética que le dicen no al aborto, porque le están reconociendo una vida y la perfección de una vida en ese momento. Pero independientemente de la convicción religiosa, de los conceptos morales que tenga cada ser humano, el científico frente a esa realidad de la vida se ve evocado a descubrir que científicamente allí hay existencia, hay una vida que merece respeto independientemente de las convicciones religiosas. Sí, claro, porque no podemos convertir el aborto solamente en una cuestión religiosa, bien lo dice también Elio Grecia, sino que es algo que es conexo al ser humano y a la naturaleza del ser humano. Es más una cuestión fuerte antropológica, el respeto, el reconocimiento de la vida, de ese ser que empezó a desarrollarse y que hay que abogar y buscar como el reconocimiento de lo que llamamos el estatuto del embrión humano, ya por la parte jurídica, el respeto de esa existencia, de esa vida. La ciencia misma está diciendo y está corroborando lo que la Iglesia, antes de que existiera todo ese conocimiento científico de hace 2000 años, está diciendo lo mismo. Hay vida humana y hay una persona humana desarrollando desde el instante mismo de la concepción. La Iglesia no tenía esas bases científicas hace 2000 años. Hoy la ciencia le ha dado razón a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, que siempre ha tenido razón, que hay un ser humano desde el instante mismo de la concepción, en ese momento de la singamia, cuando se une el óvulo al espermatozoide. O sea, la ciencia ha demostrado que no es un cúmulo de células, que no es un pedazo de carne, que no son tejidos, sino que es un ser humano constituido desde el instante mismo de la concepción, que ha empezado a desarrollarse no sin saltos ni brincos, sino viviendo unas etapas como todas las hemos vivido, viviendo el estado de embrión unicelular, de mórula, de cigoto, de feto, luego pasa cuando nace el bebé, el niño, y los niños mismos se distinguen entre el bebé y el niño, ellos mismos saben cuándo son bebés que dependen de la mamá, cuándo son niños que empiezan a caminar, que ya no usan. Una niña me decía, es que yo ya no soy una bebé porque yo ya uso panties, sí, ya no usa pañal. Entonces tienen su diferenciación y luego viene la pubertad, viene la adolescencia, viene la edad madura, viene la edad adulta, ¿sí? Son etapas. Una simple diferenciación, pero el ser humano es el mismo. Es el mismo ser que se concibió, somos nosotros que estamos aquí sentados, que hace 50 años, estamos 53 años en el vientre de nuestra mamá. Es maravilloso. Sí. Y eso lo ratifica hoy la ciencia. La ciencia le da toda la razón a la Iglesia, a esa defensa que la Iglesia ha hecho del ser humano. A mí me llama mucho la atención porque la Iglesia
aún en las celebraciones litúrgicas, la Iglesia celebra el momento de la concepción y el momento del nacimiento. El 25 de marzo celebramos la concepción, o sea, el momento de la anunciación, que es la concepción del Hijo de Dios en la Santísima Virgen María. Y el 25 de diciembre, a los 9 meses, estamos celebrando el nacimiento. El 8 de diciembre, el 7 de diciembre estamos celebrando, el 8 de diciembre, la concepción de la Santísima Virgen María. Y el 8 de septiembre, a los 9 meses, celebramos su nacimiento. O sea, Juan Bautista también tiene como el recuerdo de su concepción. Si en lo litúrgico, en lo teológico, en la espiritualidad, en el magisterio, la Iglesia ha sostenido siempre la misma doctrina, no ha habido un cambio. Y hoy la ciencia está corroborando lo que la Iglesia había dicho, de pronto sin toda esa ciencia, pero con la convicción y con la verdad, con la certeza, lo que dice la revelación, que hay una vida ahí. En algún momento, Padre Jorge Luis, un médico me cuestionaba y me decía que es que mientras no haya un proceso de cerebralización, allí no hay un ser humano. ¿Por qué ponen a determinar tanto que si no hay cerebro no hay ser humano? Si es que el momento de la concepción es determinante para que ese cerebro se desarrolle después. Hay personas que hoy están sin cerebro y están, digamos, personas o con un pequeño cerebro que no tienen capacidad cerebral, pero siguen siendo seres humanos. Hay muchas personas disminuidas. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando en Roma. Había un médico, un científico famoso en Milán, dando una conferencia sobre estos temas de la vida, y en su conferencia él dijo que habían seres que no deberían nacer porque no eran seres, no tenían la capacidad de ser seres humanos, entre ellos los niños Downs, mongólicos, que esos niños no deberían nacer, que un examen, una ecografía, algo que detectara, esos niños habían que abortarlos porque no tenían por qué venir a este mundo, porque no eran seres realmente, no tenían para ser seres humanos completos. Y había un niño Downs como de 14 años en la sala, y desde su puesto él entendió y se fue hasta el estrado donde el científico estaba dando esa tesis, y le dijo, yo soy Downs, pero tú tienes como el derecho sobre la vida, entonces quítame la vida, que yo no tengo derecho a estar acá. Y esa sala se desocupó, el médico fue, en cierta forma, quedó muy mal ante todo el público, porque había la convicción pues, de él, pero también en la mentalidad sería como ignorar realmente que un ser humano no solamente es cerebro. Si fuéramos solamente cerebros, seríamos fenómenos, porque sería una cabeza grande. El ser humano es un ser completo, una integralidad del ser humano en todos los aspectos. Y ese pequeño ser humano que se concibió, tiene la capacidad de comunicación y relación, comienza a enviar mensajes químicos al cerebro de la madre para decirle, detente todas las funciones que tengan que ver con la ovulación, que tenga que ver con la maduración de los óvulos y de otra fecundación, porque aquí estoy yo. Y manda la hipófisis y manda la orden química y la hipófisis manda la orden para que se detenga todo proceso de maduración de óvulos. Una madre 9 meses no vuelve a tener menstruación, los óvulos se detiene como su proceso. Y es el bebé el que manda la orden. Es el bebé el que manda la orden como una comunicación química para anunciar. Y de hecho su sangre y cualquier examen de sangre desde ese momento le va a indicar a la madre que ya está esperando un bebé, porque ya ahí en el ADN le está comunicando realmente. Es un misterio. Sí, realmente es un misterio. Y es decir, está diciendo el bebé a esa madre, a ese médico, le está diciendo al mundo, aquí estoy yo. Sí a la vida. Usted en la investigación definitivamente plantea que la biología y la genética hoy le están diciendo no al aborto. Sí, por lo mismo que decíamos ahora, a mí me parece que es el testimonio de Francis Collins, un hombre agnóstico, un hombre que no creía, un gran científico, un gran médico, lo nombran como director de proyecto Genoma Humano, a estudiar, digamos, el ADN, dentro de los genes, la parte genética, los genes, el ADN, y el ADN descubre esa perfección del ser humano en esa cadena del ADN, descifra realmente todos los códigos, tanto del ser humano como de las plantas y animales, y él en ese momento le llevó a pensar y decía, a reflexionar, tiene que haber un ser superior para haber hecho tal perfección. En este pequeño ser humano, en esa célula tan pequeña, de ese embrión unicelular, ya hay hay un ser, se maravillaba y eso lo llevó a un proceso de convertirse y de creer que hay un Dios
que es más fuerte que los científicos, que la razón, que hay un ser superior a todo esto. Padre Jorge Luis, en ese análisis bioético sobre la despenalización del aborto en Pereira, Colombia, así se llama este texto de investigación, ¿por qué no hablamos un poco sobre esa respuesta? Usted que es bioético y que es especialista y que es experto en el tema, porque muy pocas veces podemos tener un experto, ¿por qué no ese experto en bioética nos habla sobre la despenalización del aborto concretamente en Colombia? Sí, todo este proceso de despenalización del aborto comenzó como un reclamo a los derechos de la mujer a tomar decisiones aún sobre su cuerpo, sin ningún miramiento de saber que en su cuerpo también se alberga otro ser que también tiene derecho a vivir. Entonces, en la historia de Colombia, hasta el 2006, el aborto era penalizado y incurrían en pena de prisión las madres que abortaran o los médicos que procuraran el aborto. Toda una campaña, Colombia ha sido un país muy tradicional, conservador en cierta forma, entonces para una campaña que tenía, digamos, como toda una red, una conexión internacional, amparados por la misma ONU, entonces primero en Colombia despenalizar el aborto, porque eso era un mensaje para todo el resto de países de Latinoamérica. Si en Colombia se despenalizaba el aborto, el país más tradicional, más conservador, entonces ya era como romper y abrir una ventana realmente como a ese proceso que se ha querido instaurar en todos los países del mundo y más en estos nuestros países. Yo lo voy a invitar, Padre Jorge Luis, que después de este corte comercial sigamos hablando sobre este tema tan interesante de la despenalización del aborto. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Retomando la temática que teníamos, usted en la investigación habla de 10 razones no éticas para la despenalización del aborto. ¿Por qué no analizamos algunas de ellas, Padre Jorge Luis? Sí, esas se basaron en esas 10 razones no éticas para la despenalización del aborto, es como la respuesta del análisis que se hizo en este Sí a la Vida para decir realmente que no tenían razón, que no había razón que esas razones que tenían eran unas razones sin razón. O sea, no hay un fundamento porque realmente no hay como ese respeto, ese miramiento a lo que es el ser humano, lo que es la persona, lo que es el ser humano, sino que se está pensando es más que todo en los derechos sexuales de una mujer que no quiere concebir, o que si se concibe tendría el derecho también de no tener esa vida. Ese mismo desconocimiento del valor de la persona lleva a que se instrumentalice, que se utilice en ciertas campañas como hacer creer que realmente lo que se está haciendo es algo bueno, cuando realmente se está cometiendo es un crimen abominable, como dice el Concilio Vaticano II. Entonces, esas mismas razones que se están dando realmente son aquellas que están diciendo que no tienen razón, porque no tienen como fundamento ni en la biología, ni en la genética, ni tampoco como algo que sea digno de un ser humano, como que el ser humano realmente es cosificado, es utilizado, no se le da el valor de lo que es la persona, de lo que somos como personas, de lo que somos cada uno de nosotros. ¿Por qué la Iglesia le dice no al aborto, Padre Jorge Luis? La Iglesia le dice no al aborto porque la Iglesia siempre ha estado con el sí a la vida. El sí a la vida significa defender al más inocente, al más débil, a la persona menos protegida, que lo único que realmente lo podría proteger es la madre. Y cuando la madre ya tiene todo a favor, como cuando se le permite, se legaliza el aborto, como en las 3 circunstancias en Colombia, que es por el caso de enfermedad, o malformación, o violación,
o incesto o inseminación no consentida. Entonces, cuando se toman esas armas para poder, digamos, quitar la vida, la Iglesia está, a pesar de todo eso, insistiendo y seguimos insistiendo en ese reconocimiento del estatuto del embrión humano, en la defensa de la vida, desde el instante mismo de la concepción. Y la Iglesia debe decir sí a la vida, porque usted, Pacho, y yo como confesor y todos los que nos toca confesar, yo creo que el mayor drama que enfrentamos es cuando nos toca un caso de una mujer que ha abortado. Yo no he sentido tanta angustia, tanta tristeza en un ser humano como en los que sienten las madres cuando abortan sus hijos. Es un trauma que les permanece toda la vida. Yo estoy seguro que ellas en su arrepentimiento, en lo que hicieron en su juventud, en lo que haya podido ocurrir, que atentaron contra un bebé, que tal vez no fueron muy conscientes en su momento y se arrepintieron. Yo sé que Dios en su gran misericordia, en ese arrepentimiento que tuvieron, Dios les ha perdonado. Pero yo lo que he podido comprobar es que la mujer nunca se perdona. Ese trauma post-abortum como que les permanece del resto de su existencia. A veces hasta les inhibe la posibilidad de tener nuevos hijos. O sea, el drama doloroso y que lo percibimos cuando una mujer se acerca a nosotros a pedir dirección espiritual, confesión, la Iglesia misma tiene reservado la solución de estos casos de aborto al señor obispo o al delegado de él por la gravedad realmente del hecho, del aborto mismo. Como que hace parte de la misma purificación de la mujer que no Dios, sino la misma naturaleza le presenta. Sí, se autocastiga. Una mujer sigue viendo a su hijo en los bebés y en los niños que van creciendo y la edad que van teniendo, y lo sigue viendo en ellos. O sea, es como un pequeño fantasma que los va a acompañar durante toda la existencia. Realmente, en los momentos que yo he sentido más angustia, más tristeza, más dolor, es en las mujeres cuando han provocado el aborto, lo han perdido. Y se castigan, se autocastigan, sienten, o sea, no son felices, viven la amargura de ese momento. Usted plantea allí, Padre Jorge, algunas conclusiones bioéticas sobre el fenómeno del aborto en esta investigación. Sí, nosotros hicimos un trabajo, no solamente el trabajo teórico que se hizo sobre cuestiones del aborto, de la terminología, sobre la enseñanza del magisterio de la Iglesia, y luego se hizo todo un trabajo de campo muy interesante.